Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la tercera semana del tiempo ordinario. Ayer celebramos la fiesta de la conversión de San Pablo y hoy pues recordamos a dos santos, Timoteo y Tito. Los dos, según dice la tradición, fueron obispos y fueron dos de los grandes colaboradores de Pablo en su misión evangelizadora. Muy bien, hoy hay dos opciones de lecturas. Una viene de la segunda carta de Pablo a Timoteo y la segunda opción es de la carta de San Pablo a Tito. Así que yo he escogido la segunda opción de la carta de San Pablo a Tito. Dice la primera lectura, capítulo 1, versículos 1 al 5. Yo, Pablo, soy servidor de Dios y apóstol de Jesucristo, para conducir a los elegidos de Dios a la fe y al pleno conocimiento de la verdad, de la verdadera religión, que se apoya en la esperanza de la vida eterna. Dios, que no miente, había prometido esta vida desde tiempos remotos y al llegar el momento oportuno, ha cumplido su palabra por medio de la predicación que se me encomendó por mandato de Dios, nuestro Salvador. Querido Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos, te deseo la gracia y la paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. El motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad como te lo ordené. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 95 y el responsorio es: cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación sus maravillas. Alaben al Señor, pueblo del orbe. Reconozcan su gloria y su poder, y tributenle honores a su nombre. Reina el Señor, digamos a los pueblos. Él afianzó con su poder el orbe. Gobierna a las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 3, versículos 31 al 35. En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron: ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Jesús les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Como mencioné en principio, hoy estamos celebrando la memoria de los santos Timoteo y Tito.
que llevan el título de obispos los dos y que fueron grandes colaboradores de San Pablo en su misión evangelizadora. Las dos lecturas de hoy, las dos opciones, pues vienen de el grupo de cartas que se le llaman cartas pastorales de San Pablo a Timoteo y a Tito, dos de ellas escritas a Timoteo y una de ellas escrita a Tito. Hoy en día los comentaristas bíblicos pues dudan de que fue Pablo quien haya escrito estas cartas pastorales, porque la forma y el contenido pues varían un poco de las otras cartas que sí se afirman de que fueron escritas por Pablo mismo. Pero la tradición dice que Pablo las escribió y nosotros pues las tomamos como tal. En esta primera lectura que Pablo dirige en la carta a Tito, pues Tito es uno de los que por la predicación de Pablo se convierte y después se convierte en un colaborador de Pablo. Así que antes de ser un colaborador de Pablo, Tito mismo fue un discípulo de Pablo. Pablo mismo en esta carta que dirige a Tito lo identifica como un hijo en la fe. Así que Pablo tenía un cariño muy tierno por este compañero Tito, quien él mismo pues atrajo por su predicación y que él mismo después formó y lo hizo compañero suyo. Tito es mencionado en la carta de San Pablo a los Gálatas, y también después Tito es mandado por Pablo mismo a la comunidad de Corinto para resolver algunas dificultades que Pablo tiene con esta comunidad. Y esto es muy interesante porque tanto Tito como Timoteo pues parece que pueden resolver situaciones difíciles que Pablo tiene con comunidades que él mismo ha fundado. Este es el caso en la comunidad de Tesalónica, como también en la comunidad de Corinto. En Tesalónica, Pablo deja a Timoteo para que resuelva algunas dificultades cuando Pablo prácticamente sale huyendo de esa región porque lo quieren atrapar y lo quieren golpear, y deja a Timoteo para que resuelva esta situación en Macedonia. Y así que Tito también pues es un gran colaborador y complementa a Pablo, particularmente en situaciones en las que Pablo tiene dificultad de resolver. Y aquí por eso Pablo lo envía a la comunidad de Corinto para suavizar algunas dificultades que Pablo tiene en esa comunidad que Pablo mismo fundó. Tito, según la tradición dice, termina en la isla de Creta como obispo. Y que ahí, según Eusebio de Cesarea, pues ahí muere y ahí fue enterrado, y que después de muchos años, la cabeza de Tito fue trasladada a la iglesia de San Marcos en Venecia. ¿Por qué? Porque la isla de Creta fue conquistada y dominada por los musulmanes, y para que pues la tumba de Tito no fuera violada, pues toman la cabeza de Tito y se la llevan a la iglesia de San Marcos en Venecia, donde aún hoy en día, según esta tradición, aún permanece. Timoteo también es un gran colaborador de Pablo. Timoteo nace en Listra, en la parte sur de lo que hoy en día es Turquía. Los padres de Timoteo, el padre es griego y la madre es judía cristiana. Y esto pues ayudará a resolver un pequeño problemilla que Pablo tendrá después con los judíos cristianos que tienen objeción a que Timoteo no sea parte del encuentro con ellos porque no está circuncidado.
Por esa causa, para apaciguar a estos judíos cristianos que están exigiendo la circuncisión de los cristianos como parte del rito, ¿no? Pablo después estará en contra de la circuncisión porque sería un rechazo de todo lo que Dios ha llevado a cabo en Jesucristo. Pero en este caso, pues Pablo permite de que Timoteo sea circuncidado porque su madre, Eunice, es judía y la religión pues se traza por medio de la madre. Si la madre es judía, pues los hijos son judíos. Y si el padre pues es judío y la madre no, pues los hijos no son considerados judíos, ¿no? Así que Timoteo se convierte en un gran colaborador de Pablo. Es en Listra donde Timoteo conoce a Pablo y es ahí donde se une a Pablo en su primera misión, no, es su segunda misión apostólica. Reemplaza a Barnabás, que fue compañero de Pablo, que Pablo tuvo algunas dificultades con Barnabás a causa de su primo Marcos, que parece que Pablo no estaba muy de acuerdo con él. Así que es en Listra donde Timoteo se une a Pablo en sus misiones. Ya mencioné algo acerca del por qué Pablo permite de que Timoteo sea circuncidado, porque algunos judíos cristianos se oponen a recibirlo si no es parte de la comunidad judía, y la circuncisión pues es el símbolo de la identidad judía. Timoteo, según dice la tradición, termina en Éfeso, donde es obispo y donde muere también como mártir. Muy bien, pasemos ahora a la lectura de hoy de la carta de San Pablo a Tito. Dice: yo, Pablo, soy servidor de Dios y apóstol de Jesucristo. Es muy interesante cómo Pablo se autoidentifica en esto. Aquí, servidor de Dios. En algunas otras veces Pablo dice: soy servidor de Jesucristo. Y aquí se identifica como servidor de Dios y apóstol de Jesucristo. Ya ayer mencionamos de cómo Pablo se autoidentifica como apóstol por su encuentro que tuvo con Jesús resucitado, ¿no? Y esta es la experiencia que Pablo utiliza para justificar su título, aunque Pablo nunca conoció a Jesucristo en vida y no fue testigo tampoco de la resurrección, pero sí tuvo ese encuentro en el camino hacia Damasco que se narra en los Hechos de los Apóstoles, y que en sus cartas Pablo da algunas pistas citando esa experiencia, pero no con los detalles que nos da los Hechos de los Apóstoles. Dice: para conducir a los elegidos de Dios a la fe. Así que el cristianismo, la fe cristiana no es algo que uno escoge, sino que es algo que uno recibe, un llamado que uno recibe. Y aquí Pablo lo identifica como tal, ¿no? De que es Dios quien nos escoge, es Dios quien nos llama, es Dios quien nos confiere esta identidad como hijos e hijas amados de Él, y es Dios después quien nos manda para ser testigos del reino que Dios ha dado de Jesucristo y ciudadanos de este mismo reino. Dice que se apoya en la esperanza de la vida eterna que Dios nos da en Jesucristo. Dios, que no miente, había prometido esta vida desde tiempos remotos. Aquí Pablo está haciendo referencia a las promesas de Dios al pueblo de Israel, y que estas promesas pues se han llevado a cabo en Jesucristo. Y al llegar el momento oportuno, el tiempo kairos, ya en otras veces he mencionado los diferentes términos de hablar acerca del tiempo: el tiempo cronológico, el tiempo lineal, y el tiempo kairos, el tiempo propicio, el tiempo de Dios, cuando Dios dice: ahora es el momento, ahora se lleva a cabo lo que Dios había prometido. Y esto se le llama el tiempo kairos, y es a lo que se refiere cuando dice: al llegar el momento oportuno.
ha cumplido su palabra por medio de la predicación que se me encomendó. Así que Pablo se ve como instrumento de estas promesas que Dios había hecho a los antepasados y que se han llevado a cabo en Jesucristo, y que ahora Pablo es instrumento de este plan de salvación que Dios está llevando a cabo en Jesucristo. Sé que se me encomendó por mandato de Dios, nuestro Salvador. Aquí es interesante cómo en esta carta identifica a Dios como Salvador, cuando es a Jesucristo a quien se le otorga este título de Salvador. Y ahora Pablo, después de esta breve introducción, dice: querido Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos. Así que Pablo muy tiernamente habla dirigiéndose a Tito como un hijo que ha engendrado en la fe. Y esto nos dan los datos acerca de quién es Tito, que fue alguien que fue atraído por la predicación de Pablo y que fue discípulo de Pablo, y que después pasa y se convierte un compañero de Pablo en su misión evangélica. Dice: te deseo la gracia y la paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo. Son introducciones muy comunes de los estilos epistolarios que de ese tiempo. Nuestro Salvador. Aquí ya en la carta identifica a Jesucristo como nuestro Salvador. En el párrafo anterior describe a Dios como nuestro Salvador. El motivo de haberte dejado en Creta, no sabemos en realidad, ni en los Hechos de los Apóstoles ni en las cartas Pablo nos da detalles de que si en realidad pasó tiempo en Creta, pero aquí en esta carta pues nos deja indicado de que Pablo pues estuvo un tiempo en Creta, y que después dejó a Tito para que continuara el trabajo pues de cultivar la fe que él ha sembrado en esa comunidad, ¿no? Y esto es algo muy común. Pablo ve su misión como de apóstol de ir sembrando la semilla de la fe, y que otros vengan tras de él cultivando y protegiendo y dando vida a esas semillas para que crezcan y produzcan frutos del reino y de salvación, ¿no? Así que esto es muy interesante, cómo Pablo define claramente cuál es su misión. Como apóstol, ir sembrando la fe. Así que Pablo no siente la responsabilidad de hacer todos los trabajos y responsabilidades que implica de la evangelización. Ya él mismo lo definirá. Unos siembran, otros cultivan y otros cosechan, ¿no? Y Pablo ve su misión propia como el que va sembrando la fe, y que espera de que otros vengan detrás de él para cultivar esta fe, para que crezca esta fe y para que dé frutos esta fe, ¿no? Así que en este caso, Pablo deja a Tito en Creta para que él dé seguimiento a lo que él ha sembrado. Dice: fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad. Aquí se nos menciona uno de varios títulos de líderes de la iglesia primitiva. Presbíteros pues vienen siendo los líderes de la iglesia en el culto y también en la enseñanza. Después también se nos dará otro título, episcopos, de donde después nosotros sacamos el título de obispo, ¿no? Con la misma, esa responsabilidad de liderazgo y de enseñanza, ¿no? Y esto es lo que Pablo pues espera de que Tito lleve a cabo en estas comunidades en Creta, donde él va sembrando la fe, de que vaya escogiendo a presbíteros, que en su mayoría la identidad de estos presbíteros pues estaba ligado primeramente a la edad, de que fueran personas ya maduras,
en algunas otras traducciones dicen que son ancianos, al estilo de los ancianos en la comunidad judía, de que vivieran una vida recta, de que tuvieran familias sin problemas, sin escándalos, de que vivieran vidas rectas, de que fueran buenos ejemplos de la vida cristiana para con otros, ¿no? Así que Pablo le deja a Tito esta responsabilidad de que vaya escogiendo los presbíteros y los líderes de estas comunidades que se van sembrando y van creciendo, y también le deja pues las cualidades que él debe de buscar en estos presbíteros, en estos líderes. También después se mencionarán a otros, otros líderes como los diáconos, que llevan a cabo un servicio más práctico, no necesariamente de la enseñanza o liderazgo, sino del servicio a la comunidad. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Marcos, y es un evangelio muy interesante porque nos presentan pues una imagen de Jesús que a primeras parece que está en conflicto, ya con lo que hemos leído antes en los primeros 2, 3 capítulos del Evangelio de Marcos. Ya Jesús empieza a tener conflictos, dificultades con el liderazgo de la comunidad judía, particularmente con los fariseos y los escribas y los ancianos de la comunidad judía. Pero también justo antes del Evangelio en el mismo capítulo 3, en el capítulo 3, versículo 21, se mencionan de que la familia de Jesús piensan de que Jesús se ha vuelto loco, ¿no? Y esto refleja, pues, una realidad de que quizás la familia de Jesús aún no lo entiende. Y esto es muy común, particularmente en el Evangelio de Lucas, porque tanto la familia de Jesús como los discípulos mismos de cuales quien Jesús se ha rodeado no parecen entenderlo, ¿no? Así que en el Evangelio de Marcos particularmente tenemos esta realidad, ¿no? De que Jesús manifiesta cierta frustración por la dureza tanto de cabeza como de corazón por sus discípulos, por parte de sus discípulos, y también por parte pues, de aquellos que se convierten en los críticos y aquellos que lo rechazan rotundamente, ¿no? Y también entre ellos pues encajan su familia, que ya como mencioné antes en el capítulo 3, versículo 21 de Marcos, mencionan que la familia de Jesús están preocupados porque piensan que se ha vuelto loco. Y este es el trasfondo del Evangelio de hoy, que vienen en busca de él. Dice, en aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. Es muy probable de que quizás, aunque el Evangelio no menciona de que Jesús se encuentre quizás en Cafarnaúm, no menciona el lugar, pero en la casa de Pablo y Andrés en Cafarnaúm parece que era un centro centro de actividad cuando Jesús regresaba a Cafarnaúm. Y pues la casa está rodeada a tal punto de que tanto la mamá de Jesús, que aquí no la menciona por nombre, y sus parientes pues vienen en busca de él. Y repito, el versículo 21 de este capítulo 3, pues dice que los parientes, la familia de Jesús piensan que se ha vuelto loco y están quizás un poco escandalizados. ¿Por qué? Por la actividad de Jesús, por la predicación de Jesús, por los milagros que Jesús está llevando a cabo, y que siguiendo de este evangelio, pues los fariseos y líderes de la comunidad judía dirán de que toda esta actividad de Jesús la hace por medio de Belcebú, del líder de los demonios, ¿no? Que es una acusación muy seria, y quizás estas acusaciones y estos comentarios y críticas del liderazgo de la comunidad judía pues están poniendo a la familia de Jesús en una posición quizás incómoda, y quizás por eso sienten de que Jesús se ha vuelto loco y quieren quizás calmarlo, quieren detenerlo, ¿no?
Y repito, esto es algo único del Evangelio de Marcos. Hay esta realidad de que ni la familia de Jesús ni los discípulos entienden o comprenden o se identifican con su mensaje, ¿no? Y esto se ve hasta aún después de la resurrección. Ayer que leímos del final del Evangelio de Marcos, donde María Magdalena va y da testimonio y no le creen, donde los dos compañeros que van en camino hacia Emaús tampoco son creídos cuando dan testimonio de lo que del encuentro que han tenido con Jesús resucitado, ¿no? Y Jesús, cuando se les aparece a ellos en medio de la cena, pues los reprime y les dice qué incrédulos, qué cabeza dura que son, ¿no? Así que, repito, esto es algo muy común en el Evangelio de Marcos. Esta dureza de corazón, esta falta de comprensión, tanto de los discípulos como de la familia de Jesús, pero que a últimas, o sea, esto no es el fin de la historia, a últimas dan ese salto. Dan ese salto y este compromiso y entrega al reino de Dios. Dice, en torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron, ahí afuera está tu madre y tus hermanos y te buscan, ¿no? Así que Jesús, en medio de esta multitud que lo rodea dentro de esta casa, recibe el mensaje que su madre y sus hermanos lo buscan. Y Jesús utiliza este momento, esta ocasión, para dar una enseñanza muy importante. Jesús responde a lo que le han dicho. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Jesús aquí no está rechazando su familia de origen, no está rechazando ni a su propia madre María, ni al resto de la familia que viene a buscarlo. Lo que Jesús está haciendo es redefiniendo lo que significa ser parte de la familia de Dios, parte del reino que Dios está inaugurando en él. Y aquí quizás podemos hacer la pregunta, ¿no? Bueno, ¿y qué de María? ¿María estaba también opuesta a lo de Jesús o pensaba que su hijo se había vuelto loco? Bueno, rotundamente podemos decir que la respuesta es no, porque los otros evangelios nos constan de que María se mantiene firme desde el anuncio que Dios le hace a ella hasta el fin de la vida de Jesús, porque también es testiga de la resurrección. Particularmente cuando Jesucristo resucitado se aparece con los 11 en el cuarto de la última cena. Pero María no puede simplemente confiarse al hecho de que es la madre de Jesús. María también tiene que hacerse discípula de Jesús. Y es en esto, en realidad, donde debemos de encontrar la gloria de María. No simplemente en el hecho de que es virgen o que es la madre de Jesús, sino que también tiene que pasar a hacerse discípula de Jesucristo. Y María es eso. Es un modelo de discipulado, es un modelo de fidelidad, ¿no? Así que en esta escena podemos decir que quizás María pasó por un tiempo en lo cual quizás como los discípulos pues no entendía a fondo, pero que a últimas también pasó a hacerse discípula y a identificarse plenamente con la visión del reino que su Hijo y Señor nuestro pues está predicando. Así que lo que aquí Jesús está haciendo no está rechazando su familia de origen, está redefiniendo lo que significa ser parte de la familia de Dios y ciudadanos del reino, que va más allá de la sangre, más allá de la cultura, más allá de lo que nos une étnicamente, ¿no? Que aquí Jesucristo redefine lo que significa ser parte del pueblo de Dios. Y ahora Jesús nos da la definición de qué es lo que nos hace parte del pueblo de Dios. Todo estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre.
Así que va mucho más allá de lo biológico, mucho más allá de lo cultural o de lo étnico, y va y lo centra en la identificación con el reino, en la identificación con la voluntad de Dios. También tenemos esa bella escena en el Evangelio de Lucas, cuando una mujer, pues, entusiasmada por la predicación de Jesús, dice: bendito el pecho que te amamantó. Y Jesús responde prácticamente con las mismas palabras, ¿no? Bendito aquel que escucha la palabra y la cumple, ¿no? Así que para Jesús, Él tiene bien claro de que lo que nos une a Dios en este reino no es la sangre, no es la cultura, no es la raza, es la fe, es la identificación con la visión del reino, es el aceptar y hacer nuestra la voluntad de Dios y vivir nuestras vidas desde esa voluntad que Dios nos revela en Jesucristo. Pues es un evangelio muy, muy interesante. Repito, es el evangelio de Marcos. Se cree que es el primero de los 4 que fue escrito y que después los evangelistas Mateo y Lucas utilizaron para escribir el suyo. Y es un evangelio, pues, con rasgos muy toscos, pero también que mantiene un mensaje evangélico muy forzoso, que nos forza a dar una respuesta sí o no. Para Jesús no hay punto medio, no puede haber tímidos, no puede ser medios calientes. Tiene que estar frío o caliente, o te las juegas conmigo o simplemente te alejas, ¿no? Pero no puede haber punto medio, ¿no? Y esta es la actitud que nos presenta un Marcos, evangelista Marcos, y que también nos da unas pistas de cómo la mayoría de la gente, pues, reaccionaban a Jesús, tanto a su predicación como a lo que él llevaba a cabo en sanaciones y milagros y expulsiones de demonios, y como los mismos discípulos pues simplemente no lo entendieron, pero que después de la resurrección empiezan a caer en cuenta, ¿no? Y la familia misma de Jesús, después de la resurrección, pues también empiezan a caer en cuenta y se unen plenamente y se entregan plenamente a este misterio de la salvación, a este plan divino de Dios, en el cual se cumplen todas las promesas a los antepasados y que se abre hacia toda la humanidad. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.